Ya vamos a eso, Mauro. Déjame saludar a los chavacanos. Caballeros, hay que desarrollar más ideas que conquisten. Dice por acá chavacanos. Daniel Cruz, buenas noches. ¿Qué opinan de estas páginas como La Data, que solo se dedica a difundir falacias y noticias tergiversadas contra la RC? Ya vamos a hablar de eso. Y por acá tenía un saludito por acá de Lucía Wambo. Lucía Wambo, gracias Lucía. Nelson, en medio de tanta prensa comprada, hagan videos que desmonten el engaño, hagan un resumen de lo de Dajic, la derecha, la evasión de Noboa. Bueno, Lucía, como decía Mauro, lo hemos hecho, pero creo que Mauro dice algo claro, no termina de alcanzar y eso pues termina pasando factura. Ahora, ¿qué pasa con esta diferencia, Mauro? A ver, sin dejar de responder lo de la amiga sobre Dajic, téngalo ahí para que lo comente, porque también eso es una impresión muy grande, ¿no? Llevarlo a la primera reunión con Lazo, Dajic, ahí, medio quisquilloso. Pero ¿por qué la sierra? ¿Por qué la sierra y la costa hay esta marcada diferencia entre la votación? Termina ganando. Yo tengo una lectura, no sé si estoy loco, Mauro, pero quiero decírtelo. Se lo dije a todos los que entrevisté antes, cuando recién terminaba. ¿No será que la inseguridad, Mauro, lo sentimos más a flor de piel los de la costa, que estamos con los GDO que nacen de acá? Y acá es donde se están matando, en Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí. Y ustedes en la sierra no tienen tal caso, tanto todavía en Quito por ahí algo, pero en las demás ciudades este problema, y eso no caló en esta votación. Mauro, antes de que contestes, Spartan, Nelson, primero Nelson, luego Mauro, ¿por qué en las elecciones seccionales gana RC en Guayas, Guayaquil, y cosa que no pasó ahora? Bueno, en Guayas sí ganó, en Guayaquil no, por muy poquito. A ver, esto nos va a dar para dos programas en uno, hermano. Vamos a Dele tener lo que que quedar pueda, más dele lo que tiempo. pueda. A ver, nos vamos a tener que quedar más tiempo. A ver, em, primero, el comportamiento político electoral de la Sierra da para un estudio, da Sí, para oye. una investigación sociológica, politológica, de psicología política, muy profunda. Yo sí creo que es importante, por ejemplo, si la Revolución Ciudadana quiere corregir errores, yo creo que es urgente hacer investigación cuantitativa y cualitativa postelectoral. Es decir, no solo correr encuestas, sino también hacer grupos focales o mapas mentales para preguntarle al electorado de la sierra por qué, a los que no votaron por la RC, por qué no votaron, es decir, que Claro. expresen sus razones, para a través de la investigación cuantitativa y cualitativa poder tener algo científicamente mucho más claro, evidencias. Porque una de las hipótesis probablemente es verdad lo que tú planteas. Tal vez la costa vota esta ocasión una vez más por la Revolución Ciudadana porque son las provincias más afectadas por la ola de inseguridad y al sufrir en carne propia esto, reclaman una presencia mucho más activa del Estado Claro, más y fuerte. más fuerte del Ujú. Estado. Y cuando contrastan con el gobierno del presidente Correa y el gobierno de Lazo y de Moreno, la gente de Se la costa siente. dice, no, ahí había Estado. Ujú. Y ese Estado me protegía y garantizaba mi vida, garantizaba la vida de los míos y garantizaba nuestra propiedad privada. Entonces, esa es una hipótesis, es real. Ahora, no estaría tan seguro que esa sea la única Por razón. supuesto, no creo que la única. ¿Por qué? Porque en el 2021, si bien ya vivíamos olas de criminalidad, aún no estábamos en estos niveles Mm. y todavía en la sierra existía, digamos, ya este comportamiento y en la costa se seguía confiando igual en la Revolución Ciudadana. Claro, claro. Porque si tú revisas el mapa electoral de los resultados del 2021 con los del 2023, casi que son calcados. O sea, incluso a nivel de porcentajes.
Cuantitativamente hablando, los votos varían ahora. ¿Por qué? Porque el número de nulos se reduce. El nulo en la elección del 2021 creo que estuvo bordeando el 20% y hoy el nulo se reduce a un 7%. Uf, ¿Sí? ¿Ya? Entonces hay un 13% menos de nulos. Entonces, cuantitativamente hablando, ambas candidaturas sacan más votos con relación a los votos que sacaron en el 2021, tanto Lazo como Arauz. eso es cierto. Pero en términos porcentuales, la diferencia es prácticamente la misma. Para mí. Sí, de hecho, Luisa me parece que lo que logra sacar o acortar una diferencia con relación a Novoa, comparando lo que hizo Arauz con Lazo, creo que es una diferencia, creo que de 30.000 a 40.000 Ah, votos. muy poco, ¿no? Exacto, pero de ahí la diferencia de 52 a 48% es prácticamente calcar. Eh, a mí se me ocurre que, por ejemplo, en la sierra, y esto es algo súper interesante que yo le escuchaba a David Chávez en Radio Pichincha, en la sierra hay una estructura histórica mucho más anclada en este colonialismo eh, de hacienda, de una estructura mucho más vertical, mucho más incluso racista, ¿sí? Y me parece que ese análisis que él hacía respecto de la sierra me hizo mucho sentido, porque probablemente hay sectores de la Sierra Centro, y espero que no se ofendan eh, muchas personas de mi amada Riobamba, y espero ser tinoso en lo que voy a decir y que se comprenda. A veces tú debes haber escuchado que nos molesta a quienes somos de Riobamba con esta muletilla de que hay algunos, no me incluyo, que se creen de sangre azul, Ok. ¿sí? No sé si tú has escuchado, No, la verdad ¿ya? que no, pero Eso tiene una trayectoria histórica, cultural, ¿sí? Entonces, probablemente esos patrones de comportamiento siguen influyendo porque hay una especie de estructura social colonial, de hacienda, vertical, donde influye mucho el tema racial, es decir, hay racismo. ¿Y por qué incluso me atrevo a decir esto? Porque, y ahí cito a otra persona, Matías, a ver, déjame, porque el nombre es francés y a veces también es complicado, hermano, y prefiero, a ver, voy a citar a Mathieu Lecoing, que es francés, ecuatoriano, que vive aquí, él es politólogo y es ah, yo sí lo he progresista, entrevistado. Producción, por favor, búsquelo. correcto, Mathieu Lecoing, ¿ya? Él aportó unos datos recontra que interesantes, porque mucha gente le estaba endosando parte de la responsabilidad de la derrota a la CONAIE y a Leonidas Issa, lo cual me parece injusto, y ya voy a dar mis razones también si nos da el tiempo, No, dale, dale. porque hay que hablar largo de esto, hay mucho por analizar. ¿Y por qué me pareció injusto? Porque Mathieu Lecoing aporta con unos datos, pero recontra que valiosos. Toda la gente dice en la Sierra Centro no sirvió de nada lo que dijo Leonidas Issa los últimos 15 días de campaña. Y no es así. En la Sierra, Luisa González ganó en los 6 cantones con mayor población indígena y en 10 de los 15 cantones con mayor porcentaje. A pesar de perder, dice él, en Imbabura, ganó en Otavalo y Cotacachi, que son Mm, cantones indígenas. indígenas, con población indígena. En mi tierrita, en Chimborazo, ganó en Guamote, en Colta y en Alausí. Uf. En Cotopaxi, en 2 de los 3 cantones. Y él aporta los datos. Yo invito a que la gente siga la cuenta de Mathieu Lecoing y vea los datos. Pero en cambio, donde pierde contundentemente ahí sí Luisa y gana eh, abrumadoramente Novoa, es en las capitales provinciales, Ok. donde hay clases medias blanco-mestizas urbanas, Y de sangre azul. no indígenas. Correcto. ¿Me entiendes Entonces, entonces yo ahora? decía, vamos a votar por el señorito Novoa. ¿Me entiendes entonces ahora por qué hablaba de este tema incluso racial, de este tema, de esta matriz cultural que aún se impone ahí, ¿verdad? Ujú. De hecho, y me apena decir algunas cosas, pero yo he escuchado a mucha gente querida de mi amada tierra creer que todo es comunismo, Claro. creer que todo es marxismo.
creer que todo es socialismo científico, del más puro y duro de la época de la Unión Soviética. Y eso es porque se instalan estas narrativas que tienen, pero tienen de larga data. ¿Por qué? Porque en la Sierra Centro, por ejemplo, habían las grandes haciendas, ¿sí? Y existían los grandes hacendados en la sierra. Y eran los que en su momento se oponían históricamente a la reforma agraria. En el Mm, gobierno de Borja, algún rato contaré una anécdota, algo que le pasó a mi padre, que fue jefe regional del Liera. Bueno, de una vez la suelto. En la reforma agraria, en esa época, mi padre fue jefe regional del Liera y él dispuso la expropiación de varias extensiones de haciendas que no estaban siendo utilizadas, que no cumplían con la función social. ¿Sabes qué le hicieron a mi padre y qué nos hicieron como familia? Nos pusieron una bomba ¿En serio? en la casa. En serio, es algo que primera vez cuento. Wow. Le pusieron una bomba, y fíjate, por eso es interesantísimo hacer este análisis y me alegro que estemos topando esto. Nos pusieron una bomba en la casa y al mismo tiempo, de forma cronometrada, le pusieron la bomba, hicieron explotar una bomba en el trabajo de él, en el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria, lo que luego se pasó a llamar el INDA y hoy se llama la Subsecretaría de Tierras, que pertenece al Ministerio de Agricultura. Lo que quiero decirte con estos ejemplos es que en la sierra en general hay una matriz de hacienda y eso me parece que influye culturalmente en el comportamiento del electorado en las capitales provinciales. Y por eso en los cantones, en cambio, donde hay mayoría de población indígena, gana, Luisa. No te digo que arrasa tampoco, Ujú. pero gana. Sí, y eso lo aporta a Mathieu Lecointe. Pero en cambio, en las capitales, donde hay clases medias, blanco-mestizas, Ujú. sociedades más aspiracionales, Claro, dice, quiero ser como ellos, claro. O ¿sí? ellos me representan. O ellos Me me veo reflejado en representan, ellos. me veo reflejados en ellos, Ujú. aunque no tengan tierra ni las uñas, como a veces yo digo popularmente, pero, pero existe esa concepción, ¿me cachas? Sí, Entonces sí, es sí. algo súper interesante, es algo súper interesante. Pero repito, creo que para tener mayores elementos sería muy valioso indagar, investigar, hacer investigación cuantitativa, Deberían investigación hacerlo.